Bienvenidos a un nuevo live de Laboratorios FC, un espacio creado para todos ustedes, FC Salud, para conocer toda la semana sobre diferentes patologías de la mano de los especialistas. Hoy vamos a estar hablando sobre esa etapa que viven las princesas de la casa para transformarse en mujer y cómo los padres pueden afrontar esto porque es una etapa muy bonita, el desarrollo en las adolescentes, y para eso tenemos a un especialista, el doctor Alfredo Caraballo, quien es ginecólogo infanto-juvenil, una especialidad de una especialidad, y él va a estar conversando con nosotros sobre este tema y con nuestro director médico, Carlos Lezama, quienes ya se encuentran al otro lado del estudio de Laboratorios FC Pharma, ya se están preparando. Antes de darle el pase a ellos, les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo a través de este live, y al finalizar los estaremos respondiendo con muchísimo cariño para todos ustedes. No, vámonos rapidito con ellos, que ya están muy ansiosos para comenzar a hablar sobre este tema, y yo sé que ustedes padres están muy ansiosos también por conocer sobre esta etapa que viven sus princesas para transformarse en mujer. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes, de verdad que bienvenido a este live, el live de los jueves, un live especial, como todos nuestros live llenos de entendimiento, de aprendizaje, de ver la vida con el sabor que se tiene que ver la vida. Hoy tenemos, como lo dijo Gerardo, un invitado especial, al doctor Alfredo Caraballo, ginecólogo infanto-juvenil. Estamos trayendo gente con mucha especialidad y vamos a hablar de algo interesantísimo que todos los padres afrontamos alguna vez, que es el desarrollo de nuestras hijas. El momento en que esas niñitas están pasando de ser niñitas y se nos convierten en jovencitas adolescentes. ¿Cómo vamos a ver eso desde el punto de vista de su transformación anatómica, fisiológica? Seguramente, como le dije a Alfredo, vamos a caminar también por un poco la personalidad y todo. Pero una vez más, yo no soy el entrevistado es el doctor Alfredo Caraballo. Alfredo, bienvenido a nuestro FC Salud de los jueves. Bien, muchas gracias, de verdad que estoy muy complacido con todas las personas de FC Pharma que hicieron posible que en la tarde de hoy pueda estar compartiendo con el doctor Carlos un aspecto importantísimo de la vida de toda la mujer, como justamente ya se ha mencionado, es esta transición de niña a la adquisición de la capacidad reproductiva. Bueno, ya él puso la plataforma, viene la primera pregunta, que es eso del desarrollo, ¿cómo se lo explico yo a mi hija? Sí, en verdad esto es una connotación que va a tener toda una diversidad dependiendo del momento cultural o de donde nos encontremos ubicados, y que obviamente en muchas oportunidades se hace complicado para algunas personas afrontarlo. Sin embargo, dentro de todo lo que implica el crecimiento y desarrollo, hay que ir preparando a nuestras niñas desde tempranamente para que así esto no se convierta en una experiencia traumática, sino simplemente observarlo como un aspecto más dentro de lo que es su crecimiento. Así como ya los pantalones no le van quedando porque se le están quedando cortos, porque la ropa le va quedando apretada, en su cuerpo van a estar ocurriendo unos cambios, y en la medida que esto va transitando de manera progresiva, tenemos que ir buscando la forma de poderles explicar que simplemente son pasos, cambios, etapas, escalones dentro de lo que es la vida. Bueno, para mí va a ser bien interesante este live porque en la casa tengo un adolescente y bueno, espero que a la otra media naranja mía le llegue toda esta explicación de la mejor manera, igual que a todas las madres que nos están oyendo y a los padres también, porque esto es un problema de la pareja, no un problema, esto es una situación que la pareja tiene que confrontar cuando la hija va cambiando. Vamos a empezar entonces con esas preguntas que yo me hago como que si estuviera de aquel lado. ¿Cuándo comienza a crecer las mamas en la niña? ¿Cómo crecen? ¿Cómo es ese proceso, de ese primer cambio que las niñitas empiezan a ver? ¿Cómo lo confrontan? Muy bien. Bueno, evidentemente desde el punto de vista coloquial lo conocemos como desarrollo. Sin embargo, el término médico que lo contempla es la pubertad. Okay.
De acuerdo con lo que es nuestra diferenciación sexual, en el momento en el cual se une el óvulo y el espermatozoide, vamos a tener entonces un complemento cromosómico 46XY, 46XX, los cuales, a su vez, si todos los eventos se dan de manera como está contemplado, va a haber lo que se llaman los caracteres sexuales primarios, que son los que te van a identificar como el sexo masculino o femenino. Llega un momento de la vida que va a estar establecido 8 años de edad en la que nos corresponde el día de hoy, que es la mujer, 9 años de edad en el varón, donde comienzan a presentarse lo que se llama los cambios puberales. Estos cambios puberales van a ser entonces esas características sexuales secundarias que nos van a decir que ya comenzó el proceso para que se presenten estos cambios que van a preparar a los órganos primarios para ya darle la madurez y adquirir la capacidad reproductiva, lo cual significa que en la mujer ya va a haber ovulación, en el hombre va a haber espermatogénesis, que va a permitir entonces que ya estén presentes estos gametos que en algún momento determinado se van a unir y gracias a eso estamos aquí. Sí, pero y fíjense que Alfredo va hablando y por segunda vez me lo pone en el camino de que estamos condicionando al ser humano para la reproducción. Es correcto. Ese es el camino por el cual uno empieza a tener todas estas transformaciones. En la niñita empieza a ver el crecimiento de su cuerpo, por eso tiene esos cambios en la ropita apretada, y en el hombre empiezan los cambios en la voz, empieza a aparecer el vello en el área facial y empieza a ver barba, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a irnos metiendo un poco en esas preguntas que tuvimos o en esa conversación que tuvimos en el almuerzo. Por ejemplo, las niñitas empiezan a tener cambios a nivel axilar, es decir, empieza a ver como que me duele, empiezan sudores, es decir, háblanos un poquito de eso, Sí, para que las madres empiecen a entender. claro, porque es que ¿qué es justamente, ¿qué pasa? En ese momento, cuando primero hay una actividad en el momento que está intrauterina, ¿verdad? Luego, ese va a permanecer activa más o menos como hasta el año. A partir de allí entra en lo que se llama una etapa quiescente o de reposo hormonal para posteriormente comenzar nuevamente alrededor de 8 años de edad en nuestras chicas. Y como bien lo manifestó anteriormente, la primera connotación, lo que más visible vamos a encontrar es justamente la aparición de lo que se llama el botón mamario, que es ese crecimiento doloroso que se puede presentar ya sea en una sola o en ambas en el mismo momento. ¿Qué pasa con esto? Que simplemente hay algo dentro de nuestra cabeza que va a actuar como el director de la orquesta. Es una glándula que se llama la glándula hipófisis, la cual tiene una parte que se llama adenohipófisis, donde se producen unas sustancias que arrancan todo esto. ¿Cuándo arranca? Aquí en el centro de la cabeza, esa hipófisis, ¿ok? Imagínense en dónde arranca la cosa, aquí en el medio. ¿Cuándo arranca? Eso va a ser bastante variable, va a depender de factores genéticos, ambientales, se ha descrito toda una cantidad de factores que pudieran estar influenciados con esto, pero que en nuestra chica va a estar muy cercano a lo que fue, lo que pasó con su mamá. Correcto. Entonces, ese es un detalle importantísimo que tenemos que tener presente. Entonces, usted está mencionando algo que puede ir paralelo o puede ir simplemente de manera posterior o inclusive anterior a ese crecimiento del bultico de la mama, como lo es entonces el golpe de ala. Ese sudorcito que comienza a cambiar pues la connotación apocrina que se llama, que va a depender, no es de la hormona estrogénica, que es la que lleva al crecimiento de la mama, sino de los andrógenos, porque ya sea mujer, sea hombre, igual va a tener ambos componentes, solamente que obviamente va a predominar más el andrógeno en el sexo masculino, el estrógeno en el sexo femenino, y estos andrógenos que se presentan en la mujer, entonces son en este momento relacionados con la pubertad
derivados principalmente de una glándula que tenemos encima del riñón que se llama la glándula suprarrenal. Entonces, el director de la orquesta de aquí arriba comienza a mandar información, unos pulsos que van tanto para la gónada femenina, es decir, el ovario, como para la glándula suprarrenal. Entonces, allí se denomina desde el punto de vista técnico la activación del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, para producir los estrógenos que nos van a entonces hacer crecer la mama, o hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que van a producir los andrógenos, y con esto la aparición tanto del olor axilar como del vello. Bueno, yo no pregunto más, porque esto fue una cátedra, lo que acaba de dar Alfredo de medicina, muy clarita. ¿Ya lo voy entonces? No, ahora es que falta, porque apenas hemos hablado del botón mamario y no hemos explicado otras cosas a ese nivel, y hay que seguir bajando, porque hay cambios en todos los lados, porque empieza como una competencia entre hormonas femeninas, hormonas masculinas, que al final terminan imponiéndose unas en la mujer, otras en el hombre, que son los que terminan dando, bueno, las características masculinas o las características femeninas. Pero esas mamás crecen igualitas las dos al mismo tiempo. No necesariamente. Dentro de toda la variabilidad de la constitución somática puede darse que de manera simultánea comiencen a desarrollarse, o lo que generalmente podemos ver es que crece en un lado, baja, después en el otro lado comienza a manifestarse, hasta que de manera simétrica sí comienzan a evolucionar. Pero que sean parejas probablemente no es lo más frecuente. ¿Hay algún cambio a nivel axilar aparte del sudor? No sé, que puede haber cambio o algo que se altera en ese nivel, no, que pueda ser extraño para la niña. Básicamente es el olor apocrino, el olor característico, pues, de lo que conocemos popularmente como el golpe de ala o los vellos. Hay que empezar a utilizar el desodorante. Definitivamente. Okay. Ya más o menos tienen cómo van esos cambios en el área torácica. Vamos a ubicarnos, ¿no? Van a pasar cosas también hacia la parte de la cara, o nos vamos ya a meter ahí. Pasa algo a nivel de la cara, así como en el hombre sale bigote, barba, a la niña le pasa algo diferente. Sí, claro, porque también relacionado con este eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, entonces vamos a tener acción a nivel de lo que es la parte cutánea, con estimulación entonces de la grasitud, que va a llevar a cambios en la grasitud de la piel, y también el acné, que se va a comenzar a presentar esos barritos que tanto le disgustan a las adolescentes. Sí, para eso nosotros tenemos una cosa muy buena, que se llama barro cutil. Bueno, nos vamos con el acné. No me voy a meter con el acné. Ya nosotros trajimos a una doctora que nos habló muy bien del acné, que la vamos a invitar otra vez, la doctora Pérez de Arbeláez, y de alguna manera vamos a seguir bajando en esta niña. ¿Qué pasa a nivel púbico? Entonces, ¿qué cambios se dan? Así como lo que se puede presentar con el aumento del volumen de la mama, a nivel del área genital, entonces vamos a tener resultados propios de la respuesta a la estimulación tanto de los andrógenos como de los estrógenos. Porque los andrógenos nos van a permitir entonces la visualización del segundo carácter sexual secundario femenino. Ya, el primero era el crecimiento de la mama, que técnicamente lo denominamos telarquía. Pero en el área genital vamos a observar entonces la presencia del vello sexual, del vello terminal, que no es un pelo liso, sino es el pelo grueso, entorcijado, ¿verdad? Que va entonces a darse con este cambio androgénico. Tanto a nivel de la mama como a nivel del pubis, con este vello, vamos a tener entonces, que desde el punto de vista médico se denomina puberquía, 5 estadios. Y esos 5 estadios nos van a ir orientando de cuán rápido o cuánto dentro de lo esperado va evolucionando los dichos cambios. ¿Por qué? Porque se supone que tendríamos un lapso entre 2 y 4 años para hablar de una pubertad normal. Dentro de esa pubertad normal tenemos los que son el promedio, pero también tenemos los maduradores tempranos y los maduradores tardíos,
que no son patológicos, no hay problema, sino simplemente son variantes. No son enfermos. Exactamente, Son son variantes, correcto. ¿verdad? Lo cual significa que entonces algunos se van a ir más hacia esos 2 años entre lo que es la aparición del primer carácter sexual y la presencia del sangrado menstrual o menarquía, que es lo que entonces estaría completando todo este ciclo, o hacia los 4 años. Sin embargo, el laxo, eso es lo que tiene la gran mayoría, pero el promedio como tal va entre 1 y 6 años y eso no es patológico. Ok. Pero esos 4 años tienen como que una fecha de arranque, está estipulada una fecha y una fecha de término, es decir, es 9, 10 o es 8, 9. Es que normalmente lo que está establecido para el género femenino es que 8 años de edad sea como la edad límite para considerar normal o patológico que se comiencen a presentar los caracteres sexuales secundarios. Y de manera tal que a partir de allí, entonces, puede ir cada 6 meses, cada 1 año, inclusive va a ir evolucionando de un estadio a otro estadio y por eso entonces puede ir entre 2 y 4 años. Ok, chévere. Y si eso empezó a los 8 años, que debería tener los 12 como promedio, que no es patológico irse a 13 o 14, puede ser que es un poco más tardío o largo. Yo puedo decir que cuando viene la primera regla, se acabó esa etapa. No necesariamente, porque sucede que, como estamos conversando, todo esto se va dando de una manera progresiva. Para que pueda ocurrir lo que se llama el sangrado genital asociado con todo lo que implica el desarrollo, tiene que haber cambios en el útero, en la matriz, específicamente en el tejido que lo recubre internamente, que es el endometrio. Entonces, ese endometrio va a ir de manera progresiva, creciendo, engrosándose, lo podemos ver perfectamente a través de una ecografía, y en algún momento él va a comenzar a desprenderse, pero no necesariamente significa que este sea un desprendimiento total. Entonces, porque para que pueda haber ese desprendimiento total, entonces tendríamos que estar hablando de lo que se llaman ciclos ovulatorios, donde va a depender justamente de que ocurra en la mitad del ciclo la presencia de la ovulación para que cambie el ambiente estrogénico en progestacional y se vaya como renovando con cada ciclo ese tejido en caso tal de que no ocurra un embarazo. O sea, se den los ciclos menstruales con la regularidad de un adulto. Exactamente. Eso es lo que estamos buscando. Sí. Okay. Fíjense wow, me encanta hablar con Alfredo porque la parte didáctica es perfecta y de verdad que te felicito porque con mucha sencillez va la explicación para que todo el mundo ¿Sabes lo lo que pueda tenemos que entender? hablar con esas mamás día a día? Me imagino. ¿A qué edad? Es decir, si esa niña a los 8 comienza a tener estos cambios que la van a llevar a esa adolescencia, a esa pubertad, yo debería en ese momento cambiar de dejar de ir a mi pediatra e irme a un especialista como tú. Bien, justamente para eso existe la especialidad, pues, para reconocer lo normal o lo que se está alejando de ella. De manera tal que con 8 años de edad puede ser que se esté presentando el carácter o se estén dando cuenta, pero no esté o esté ya más bien en una etapa, un estadio 3, por ejemplo. ¿Sí? Un estadio 3 para 8 años de edad significa que eso viene evolucionando ya previamente, de manera tal que allí, entonces más bien, lo que pudiéramos estar es en el traslapamiento entre lo que era precoz o un adelanto de la pubertad, que ya no sería precoz, pero sería temprano. Y que allí tenemos entonces que intervenir. ¿Por qué? Porque de repente podemos tener compromiso de la talla final. Entonces, junto con todos estos cambios externos que estamos viendo y de los cuales hemos estado conversando, internamente también están pasando cosas, también está ocurriendo la maduración del esqueleto. Entonces, allí tenemos que correlacionar la edad cronológica con lo que se llama la edad ósea y así como también entonces lo que es el potencial de talla con respecto a lo que tiene heredado por su padre. De manera tal que tenemos que cuidar eso.
además también el aspecto psicológico, porque vamos de repente a tener unos cambios de maduración corporales que no van a ser sincrónicos, no van a estar de la mano, de la par, con el desarrollo psicosocial. Correcto. De manera tal que entonces se puede presentar ciertas situaciones de vulnerabilidad, de riesgo en nuestra niña. ¿Bien? Así que entonces todos estos aspectos los tenemos que ver nosotros como ginecólogos infantiles en esta oportunidad, ¿verdad? Porque estamos viendo a una chica probablemente por debajo de los 10 años de edad. De manera tal que el pediatra es fundamental, porque él está haciendo su evolución de lo que es el seguimiento de puericultura. Ya el martes pasado conversaban con la doctora Figueira la importancia que es la prevención primaria, Sí. y justamente de eso se va a encargar el pediatra. Pero toda vez que se presenta una situación que se escapa de la normalidad, entonces para eso estamos nosotros. No somos muchos, pero bueno, por lo menos aquí estamos unos cuantos. No, pero existen y están allí y debemos entender que existe una especialidad, que existe un galeno, que existe un médico que puede ayudar a esa madre en un momento determinado donde a lo mejor el pediatra llegó a un punto y hay que pasar a otra escala. Y que definitivamente el ginecólogo general no tiene las herramientas como para poder enfocar de manera adecuada. Claro, porque tú te estás ubicando como esos poquitos que tú dices que existen, te estás ubicando exactamente en el medio, entre el adulto y el niño. Es en ese adolescente, por eso es que es infanto juvenil. Y que lamentablemente la diáspora ha hecho que nos quedemos sin generación de relevo. Sí, ni modo. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a hablar cosas positivas. Me quiero regresar un poquito a lo que estábamos hablando inicialmente, pero no quiero dejar pasar algo que dijo Alfredo. Los cambios de personalidad que está teniendo esta niña, esta adolescente, a veces no coinciden con el cerebro o con el cuerpo, ¿no? Y entonces nos conseguimos que nosotros como padres tenemos, y sobre todo las madres, que son las que están más encima del crecimiento de sus hijos, tienen que darse cuenta de que están enfrente de una mujer con un cerebro de niñito. Y hay que saberlo entender y llevar, porque si no empiezan las confrontaciones. Y en ese momento uno está creando mucha personalidad. En ese momento uno está como quedándole las pautas al ser humano que va a ser. Y si no son bien llevados, de repente puede haber choques que pueden desviar las cosas. Pero no sé si quieres comentar algo Sí, que te vi porque- que venía para adelante. Claro, porque es que precisamente qué bueno que hace esa aseveración, porque justamente en este momento la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de la vida que va entre los 10 y los 19 años de edad. Pero sin embargo, ese límite superior ha estado inclusive con mucho ánimo de ser modificado justamente por lo que usted menciona, en el sentido de que el desarrollo psicoemocional, social, hace que en muchas oportunidades todavía lo que implica el desarrollo de la corteza prefrontal no va de la mano con estos cambios biológicos y conlleva el hecho de que entonces tienes un adolescente ya con una capacidad reproductiva establecida pero con el discernimiento en cero. Sí. Lo cual lo hace completamente vulnerable, pues. Y bueno, y eso es una de las tantas variables que tenemos que trabajar para justamente atacar este problema de salud pública que tenemos, Sí. como lo es el embarazo en adolescentes. Sí, terrible. Bueno, Que por cierto, el final de mes es el día de la prevención del embarazo en adolescentes. qué bueno, se está abriendo espacio para volver para hablar. Eso me gusta. Pero me voy a devolver un poquito a esas transformaciones físicas que tiene la adolescente. Estábamos hablando de que, bueno, ya hablamos de los botones mamarios, ya hablamos un poco de los cambios que tiene a nivel del área B, como la llevamos nosotros muchas veces. Correcto. Y empieza a crecer un vello pubiano, es decir, un pelo grueso y todo. ¿Es conveniente afeitarlo? La pregunta de la 1008. Es increíble cómo las mamás incentivan a las niñas a que hay que eliminar el vello. Y no, ese vello está allí por una razón muy particular. Estamos justamente atacando un problema que no es ningún problema. Porque lo que pasa es que la modernidad, Sí. todo esto ha hecho como que la depilación de la zona B sería contemplado como un elemento necesario. ¿Y cuántas veces uno le dice a una paciente, no, pero vamos a examinar, ay, es que no estoy preparada? Pero ¿cómo que no estás preparada? No, que no me rasuré. Pero por favor, ¿cómo es eso?
¿Cómo vas a impedir que se te lleve a cabo un examen ginecológico porque no estás rasurada? Entonces resulta pues que ese vello justamente nos va a servir para hacer barrera con los elementos de protección que de una manera u otra pueden comprometer la piel de la niña cuando comienzan a utilizar productos como por ejemplo la toalla sanitaria. De manera tal que entonces nos hace en alguna manera que no haya el contacto directo y con esto no vaya a ponerla en un riesgo de hacer una dermatitis atópica o una alergia por sensibilización con el material del cual está constituido. Así que, por favor, madres, no estén incentivando que las niñas se estén depilando. En todo caso, si hay una abundancia de este vello, lo que hacemos es podarlo, sobre todo en la parte de la línea media. Pero eliminarlo completamente, definitivamente no. Dios nos puso las faneras cutáneas, pues las cejas, los pelitos en la nariz, los diferentes pelos del cuerpo, es porque son protección y son defensa natural. Si yo las empiezo a quitar, de alguna manera lo que estoy haciendo es exponiendo, y sobre todo las áreas en donde hay entrada hacia la parte interna de lo que yo llamo los huecos. Claro. Si yo no los tengo bien cubiertos, puedo tener amenaza de infección. No, y eso es así también como, por ejemplo, el flujo fisiológico. Entonces, ¿cuántas personas uno no escucha que entonces se tienen que estar haciendo duchas vaginales, por ejemplo? Y entonces con esto lo que hacen es modificarnos todo el microbioma propio de la vagina, y con ello, por supuesto, lo que hacen es predisponer a problemas infecciosos. Y con respecto a nuestra niña en transición, también vamos a tener en alguna oportunidad humedad en el área genital, y esa humedad no es más que la traducción del efecto del estrógeno en el cuello uterino o en las secreciones de la vagina, que van a conllevar a que se presente esta humedad. Y con esto, entonces, volvemos nuevamente a la insistencia que siempre hacemos en cada consulta con las mamás. Está supervisando cómo la niña se seca. Eso tiene que ser un desplazamiento de adelante hacia atrás o por tocamiento, jamás de atrás hacia adelante, porque entonces arrastramos flora del área anal hacia el área genital, y son orificios que están estrechamente cercanos, son vecinitos, de manera tal, exactamente, de manera tal que entonces es importantísimo que las madres, dentro de todo lo que implica esta relación madre-hija, esté pendiente de cómo se hace el aseo. Qué bueno que lo dices, Alfredo, porque es algo que casi todos los médicos que se han sentado en donde tú estás lo han dicho. La limpieza del área vaginal es de adelante hacia atrás, nunca en sentido contrario, porque los dos orificios están allí pegaditos, cerquitas, y ahí esa es la primera causa de infecciones urinarias, que es Escherichia coli en su mayoría. La Escherichia coli es la bacteria que por prevalencia, porque sí vive en el área anal, y de alguna manera también estoy contaminando toda el área vaginal, y vienen todas las infecciones. Mencionaste toallas, y yo te voy a poner otro, tampones. Es decir, es conveniente, cómo debe utilizarla la adolescente, es lógico. Háblanos un poquito, instruyamos a toda esa gente de qué hay que hacer con una toalla o un tampón cuando sea adolescente. Sí. Lo primero es que toda vez que comienzan los cambios puberales de los cuales hemos estado conversando en estos minutos, implica que en algún momento va a haber el sangrado, se va a presentar la menarquía, de manera tal que entonces hay que instruir a que la chica siempre esté preparada, pues, para que esto no vaya a agarrarla desprevenida, y tenga un kit donde se acompañe pues una toalla sanitaria, toallitas húmedas, una ropa interior pues de recambio. Entonces tenemos que, si no hay este compromiso, ¿verdad?, madre e hija, si no se presenta esta situación, entonces, claro, es muy variable la connotación cultural que pueda estar presente relacionada con esto, pero hay que llevarnos en ese sentido, porque la toalla sanitaria definitivamente es un elemento de protección en la parte del autocuidado, que hay todo un marketing de repente con las diferentes opciones que pudiera haber, un poquito limitadas
últimamente en nuestro país, pero bueno. Pero todavía se puede tener con galita y sin galita. Pero entonces es importante que conozcan sobre esto, pues, ya que vamos a tener capacidad de absorción que van a ser diferentes y que todo va a estar dependiendo también del volumen del sangrado que se pueda estar presentando. Además de eso, nosotros acá en Venezuela no tenemos mucha cultura de tampón realmente, pero eso, la adolescente no está exenta de poder utilizarlo, sobre todo las balletistas, las que hacen gimnasia rítmica. Normalmente, si el orificio himeneal es distensible y pudiera perfectamente utilizarlo en el momento en el cual están en una competencia, pues. Ahora, que sea eso como para el uso diario, realmente nosotros no lo recomendamos por el tema de que puede ser también un riesgo que, en cuanto a la manipulación y el hecho de una cavidad cerrada. Pues. Sí, traduzco un poquito, la cavidad himeneal es el himen, es esa pieza que todo el mundo, porque todas las mujeres tratan de llevar a, o llamar virginidad, o sea, pero a veces es complaciente, es un orificio que tiene paso. Pero yo te voy a hacer la gran pregunta. Si mi hija adolescente que nunca ha tenido relaciones sexuales se pone un tampón, ¿deja de ser virgen? En ningún momento, porque es que justamente ya usted mismo lo acaba de mencionar. Sí. La pregunta te la hago como para que todo el mundo quede. Claro, porque es que es una membrana anatómica que es la gran mayoría de las veces se llama anular porque tiene un orificio completamente amplio y además es elástico. Claro, hay toda una serie de variantes. Probablemente si es semilunar, que el orificio se pone mucho más pequeño, inclusive hay uno que se llama infundibuliforme, donde prácticamente pareciera que más bien no hubiera himen, o puede haber tabiques que pueden de repente entonces dificultar esta operación, pues, de colocación de un tampón, por ejemplo. Pero como tal, obviamente, el concepto de virginidad guarda relación es con el hecho de tener la posibilidad teórica o real, pues, de llevar a cabo lo que se llama un intercurso, de llevar a cabo una actividad sexual. Ningún procedimiento, ya sea médico, una exploración ginecológica y mucho menos una medida de autocuidado como es esta de la utilización del tampón, va a comprometer la virginidad. Ok, bueno, yo creo que la pregunta que se estaban haciendo allá ya está clara. Es importante que vayan pensando en cosas, así como por ejemplo esas duchas vaginales y esa limpieza que se quiere llegar, lo que está haciendo es cambiando la flora. También cuando se ponen toallitas que no tienen las medidas necesarias o no están hechas para hacer toallitas sanitarias que no vaya a comprometer por absorción, cosas, esa área vaginal que está secretando por una acción estrogénica. El tampón también puesto en un adolescente puede crear cambios, puede hacer que la flora cambie. Entonces hay que vigilar esto y es una vigilancia, la niña no lo sabe, es una vigilancia que tiene que venir muy de la madre o que tiene que estar orientada por un ginecólogo infanto juvenil. Ya le vamos a dar las coordenadas. Yo creo que por los tiempos yo debo tener un montón de preguntas de aquel lado, como suele suceder. Hoy el señor, no sé, se le debe haber quemado el faro verde porque no me lo ha aprendido, pero sí me está haciendo señas a través del cristal de que hay muchas preguntas. Así que yo voy a hacer dos preguntitas que van, o nos vamos directamente con las preguntas, Gerardo. Ok, nos vamos con las preguntas. Gerardo, te doy el pase. Así es, doctor. Por acá tenemos muchas preguntas de todos esos padres que están viendo actualmente este live. Y acá nos dicen, doctor, ¿qué opina de las copas menstruales o de la copa menstrual? ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, con respecto a la copa menstrual, obviamente aquí sí necesitamos que ya haya actividad sexual porque tenemos que introducir hasta lo que es la parte del cuello uterino. Estamos hablando de una vagina que normalmente tiene 10, 12 centímetros, ¿verdad?
Y para la colocación de ella a nivel de esa parte específica de la matriz, como es el cuello uterino, definitivamente en un adolescente que no ha tenido actividad sexual no aplica. No. Ahora, si ya ha tenido actividad sexual, bueno, ya esto depende de lo que pudiera cada quien tener como gusto, pues como preferencia, Claro. en ese sentido. Si se hacen las cosas como se tienen que hacer, no hay ningún problema, eso no va a implicar ningún riesgo. ¿Qué hay de cierto que un desarrollo temprano significa una menopausia temprana? No, eso realmente no aplica. Más bien la tendencia es a que si se desarrolla temprano probablemente pudiera tener un retiro tardío de todo lo que es entonces el proceso de la menstruación. Va a ser más mujer de punta a punta. No necesariamente implica esto que vaya a tener capacidad para reproducirse No, ¿no? Pero sí el hecho de que tenga Pero los vaporones van a ser bien lejanos. más alejada. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los límites de edad para que empiece y para que termine el desarrollo? Si pasa antes o después, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? Bien, como lo habíamos conversado previamente, lo que está establecido en este momento es que 8 años de edad sea la edad mínima inferior para considerarlo normal. Con respecto al límite superior, va a variar dependiendo de todas estas características genéticas, familiares, ambientales que pudieran estar presentes. Sin embargo, hay dos momentos particulares que es importante que queden presentes en nuestra audiencia. Y uno es el hecho de que el adolescente llegue a 14 años y todavía no haya presentado desarrollo de las mamas. O que haya llegado a los 16 años aún con desarrollo de las mamas y no haya presentado la menarquía o primera regla o menstruación. Es importante porque fíjense que estamos hablando de un amplio rango, 8-16 años. Y durante este lapso de tiempo, múltiples variantes se pueden presentar. Sí, hay que ver que puede estar pasando algo que ya no tiene que ver tanto con el camino común, sino que puede haber un elemento diferente, una tumoración, un ovario que está comprometido por alguna razón y que de alguna manera, o que el eje hipofisiario, glándula suprarrenal no esté funcionando como es. Imagínense 1000 cosas que pueden estar pasando que hay que asistir a este señor. Véanlo bien, ya le vamos a dar la coordenada. Y como lo mencionábamos al principio, es que realmente pueden haber ciertas condiciones, tanto en los órganos genitales primarios, que pueden conllevar al hecho de que, por ejemplo, si hay actividad ovárica, porque la glándula hipofisiaria o pituitaria está funcionando bien, los ejes se activaron, las hormonas están presentes, pero pudiera ser que de repente no se haya formado el útero. Imagínense, todavía se fue más allá. No hay O puede ser que no se haya formado la vagina. Pueden pasar Entonces, 1000 cosas. eso va a hacer que tampoco se pueda ver esa primera menstruación. Y hay cosas que de repente el pediatra no lo vio en su momento y llegaron a este momento y se pueden ver. Fíjense lo importante que es, me voy a detener un segundo porque son siempre mensajes que dejamos. La importancia de asistir al médico, por lo menos una vez al año. De adultos ya sabemos que las mujeres van al ginecólogo con frecuencia. Ya le hemos dicho a los varones que tienen que ir al urólogo. A los niños se les lleva al pediatra por la vacunación, porque hay que ver qué comida tengo que darle. Pero hay una etapa del crecimiento y el desarrollo. El crecimiento y el desarrollo. Pero hay una etapa que es importante que tú estés aquí, Alfredo, porque hay una etapa que se le olvida a los padres y se queda ahí como que en la nebulosa, ¿no? Como en un Olimpo, ¿no? Ya salí del pediatra, ahora voy a esperar ser grande para ir a mi ginecólogo, mi urólogo, o el médico internista. Pero esa etapa de la adolescencia es una etapa de mucha importancia de llevar, porque es que se pueden descubrir, o se pueden encontrar, o se pueden diagnosticar tantas patologías, y se pueden reparar, que pueda esa persona o esa mujer, en este caso que estamos hablando, tener una vida normal y poder concebir y poder tener una vida llena de felicidad. Pero hay que ir a un ginecólogo infanto juvenil, en este caso hay poquito, pero tienen una especialidad de
es la especialidad de la especialidad. Hay una lupa de este tamaño para poder encontrar cosas que a lo mejor se pasan. No, y que todos hemos transitado por ella y sabemos que son múltiples los matices que pueden estar presentes durante la adolescencia. De manera tal que es importante, como usted ya lo dice, por lo que implica el aspecto del desarrollo puberal, tenemos varias etapas en las cuales se recomienda que se lleve a cabo una evaluación. La primera, normalmente se va a encargar el neonatólogo o el pediatra que asiste al bebé en el momento del nacimiento, pues, para constatar la normalidad de la conformación anatómica de la vulva, y si se pudiera, así como se hace también la comprobación de la permeabilidad de la membrana anal, debería hacerse también la genital para saber que no haya ningún proceso obstructivo que pudiera estar allí. Porque ¿qué pasa? En muchas oportunidades se puede presentar lo que se llama un himen imperforado, donde esa membrana himenial no se le hace el orificio del cual estábamos conversando previamente, y la niña puede entonces presentar en ese momento, la recién nacida, una acumulación de líquidos que se van a presentar a nivel de la vagina, que pueden comprometer inclusive el útero, y en muchas oportunidades inclusive le puede generar una retención aguda de orina, por algo que se pudo haber solucionado desde el principio, en el momento que se hizo de manera adecuada la evaluación en el neonatal inicial. Luego de esto, alrededor de los 6-8 años de edad, porque como es el momento en el cual pudiera comenzar a arrancar la pubertad, entonces hay que tener como que el punto cero para poder hacer la comparación y saber si esta evolución que hemos estado conversando se está llevando dentro de la transición esperada o no. Y luego alrededor de los 10-12 años de edad, para saber entonces más o menos cuando se aproxima esa primera menstruación y preparar a nuestra niña adolescente para este gran momento, pues, que no tiene ninguna situación mágica, mitológica, puesto que es algo por el cual transcurren todas las mujeres en condiciones normales. Bueno, ya saben que entonces hay un espacio ahí en el cual hay que preocuparse o poner atención, porque tiene muchísimos cambios, como lo ha dicho Alfredo. Y que es parte de esa misma prevención primaria que tanto quisiéramos fomentar, y que lamentablemente yo pienso que si hubiese más conciencia sanitaria, hubiera menos temor para afrontar una consulta ginecológica, porque como ya enfatizaban el martes, o sea, es lamentable que todavía nuestras mujeres se estén muriendo de cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino, que son problemas que pueden ser pesquisados y que pueden ser detectados tempranamente, y ofrecerles lo que tenemos como arsenal para que justamente puedan tener una vida libre de problemas. Y que hay vacunas, y hay países como Australia que ya eso no es un problema porque hay una vacuna. Definitivamente. Bueno, pero de todas maneras ya sabemos que nosotros estamos claros, Alfredo, qué bueno que tocas el punto. Nosotros como laboratorio que vendemos no solamente productos farmacéuticos, sino que queremos vender salud, hacemos todos estos lives con la intención de que la gente entienda de que la salud tiene una importancia preponderante para todos. Sin ella no podemos caminar bien. Y que de alguna manera estas orientaciones de qué tenemos que hacer para prevenirlas, qué tenemos que hacer cuando nos enfermamos, qué tenemos que darle seguimiento, todas estas cosas hay que decírselo a la gente, porque bueno, es una educación que hay que hacer, y si no viene de una estructura grande, para eso estamos entonces nosotros aquí. Tú como médico, yo como parte de un laboratorio, y aquí vamos juntos, unidos para allá. No sé si hay más preguntas. Dos preguntitas sumamente rápidas, doctor. ¿Una niña con las primeras menstruaciones puede quedar embarazada? Y la última es, ¿cómo es el examen ginecológico en las niñas? Bien. Claro, infelizmente, y como bien lo manifesté, es un problema de salud pública. Yo trabajo en una unidad de atención a adolescentes en la maternidad Concepción Palacio, y es triste ver adolescentes de 12, 13 años ya reproducidas. Por otra parte, así como eso, también el hecho de ver adolescentes de 17, 18 años ya con una esterilización quirúrgica porque llevan 3 cesáreas, en vista pues de que esto es una indicación médica en ese sentido. Entonces, aunque lo que está establecido es que esas primeras reglas, esas primeras menstruaciones no sean productos de ovulación, sí puede haber algún escape ovulatorio, y si ese óvulo consigue un espermatozoide mal parado, obviamente viene la concepción, pues. Así que lo que es
más frecuente, que es el hecho que esos 2, 3 primeros años sean más bien acíclicos, ¿ok? Es decir, que no haya un patrón de ciclicidad en las menstruaciones, porque son ciclos anovulatorios. De manera tal que entonces, si hay algún escape ovulatorio y es adolescente, ha iniciado actividad sexual, perfectamente puede quedar embarazada. Y no es anecdótico, muchas ni siquiera han presentado la menarquía y están embarazadas. El examen ginecológico, que era la otra inquietud que mencionaba Gerardo, es un examen ginecológico como cualquier examen ginecológico, solo que previo a eso tenemos que ganarnos la confianza de la niña, conversamos mucho con ella, buscamos ver por dónde nos metemos con un ambiente que sea cómodo, agradable, familiar para ella, poder llevar a cabo el examen físico ginecológico. Claro, a veces se hace un poquito difícil y cuesta arriba vencer la barrera de que, ¿qué le ha dicho la mamá desde chiquita? Eso no se toca, no se lo dejen tocar online. Pero bueno, en este momento explicarle que obviamente estamos en una condición de un examen físico llevado a cabo por un profesional. Sí. Una preguntita más que nos queda de aquel lado. Así es, doctor Carlos, por acá tenemos la última pregunta y nos dicen, ¿podemos tratar las infecciones vaginales con óvulos o cremas vaginales en adolescentes que preservan su virginidad? Por supuesto que sí. Si es llevado a cabo de manera adecuada, con la orientación correspondiente, definitivamente sí. Sí. Bueno, creo que nos queda poco tiempo de lo que nos da el Instagram. Yo le voy a pedir las coordenadas a Alfredo, dónde lo podemos conseguir, sus vías de redes sociales, su consultorio, su consulta pública, su consulta privada. ¿Dónde encuentro yo al doctor para llevar a mi hija? Bien, en el Hospital de Niños José Manuel de los Ríos contamos con la consulta ginecológica que se lleva a cabo todos los días. Allí es nuestra sede también del programa de especialización en ginecología de niñas y adolescentes, que tengo el honor del cual ser coordinador en la formación. En este momento tenemos 2 residentes con nosotros formándose, que esperemos que se queden con nosotros acá en Venezuela. Y así como también tendríamos pues trabajamos de la mano en conjunto con el servicio de medicina adolescente, que es el de la evaluación integral, es como el médico internista del adolescente, donde tenemos pues a la doctora Saturnina Clemente con su equipo de trabajo allá en el Hospital de Niños, y trabajamos en conjunto. Y mencionaba la maternidad porque ya también les dije, pues la maternidad Concepción Palacio tenemos el primer servicio de atención integral del adolescente dentro del marco de lo que es la atención diferenciada para este grupo de edad. Tenemos varias consultas ya en el Pastor Oropesa, en Katia, en Petare, en el materno infantil. Tenemos también una consulta de atención diferenciada y en la maternidad Concepción Palacios. Y desde el punto de vista particular, en el Centro de Salud Santa Inés, de la Fundación Santa Inés de la Universidad Católica, tenemos un programa que se llama Tú Decides, donde también ofrecemos una opción para evaluación integral del adolescente, dentro de los cuales, por supuesto, está la evaluación ginecológica, y tengo el honor, el placer de formar parte de ese equipo. Bueno, para nosotros es un honor tenerte aquí, Alfredo, porque no solamente eres un ginecólogo infanto-juvenil, sino que aparte de eso eres pedagogo, eres una persona dedicada a fundar espacios y eres una persona que de verdad uno siente que da mucho orgullo ser médico y tenerte al lado hablando con tanta precisión y con tanta belleza. Y que somos de la Raceta. Y que somos de la Raceta. Qué bueno, qué bueno. Eso me gusta mucho. Bueno, yo creo que hemos tenido un live bien agradable en todos los sentidos. Está invitado otra vez, él no se va a salvar, porque falta mucho por hablar del adolescente. Pero creo que yo quiero dejar un mensaje. Tenemos muchas niñas ya teniendo niños, y eso es algo bien difícil y bien grave, es decir, que un niño esté educando a otro niño. Necesitamos que las niñas crezcan un poquito más y se hagan más adolescentes mayores para poder tener niños y poder hacer un futuro de país, porque de eso se trata todo lo que está haciendo Alfredo en estas fundaciones, en estas vías de orientar, de decir, pero nosotros también tenemos que tratar de ver cómo transformamos un país en un país todavía más bonito y todavía con más futuro.
Así que a mí no me queda otra que despedirme. No sé qué tengo el martes. Espero que tengan un feliz fin de semana y le paso la voz a Gerardo. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Gracias, Ya lo sabes. Está bueno. por este paso. Hasta luego. Buenas tardes. Así es, doctor Carlos. Si ustedes quieren saber los temas que tendremos la próxima semana, tienen que estar muy atentos a nuestros stories en @FCPisoPharma, porque vamos a estar colocando toda la información. Y le tengo que decir algo al doctor Alfredo Caraballo, que está invitadísimo a hablar en una próxima oportunidad sobre el embarazo en adolescentes, porque muchas personas escribieron por acá, por el live, que quieren saber sobre este tema. O sea, quieren una conversación sobre este tema para conocer mucho más. O sea, mientras más información damos, más educamos a la persona, y eso es lo que queremos hacer acá en esta casa FC. Darles toda la información necesaria, uno, para evitar el desconocimiento, y dos, evitar la automedicación en todos los sentidos. Nos vemos la próxima semana, los martes, los jueves, a las 2 de la tarde, acá en su casa, Laboratorios FC. Hasta luego, feliz tarde.